En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en las vastas planicies de la actual provincia de Cabo Oriental, en Sudáfrica. Nació en Puno, un poblado de 300 habitantes. Su padre era jefe tribal y líder de los Tembu. Dice Mandela en su autobiografía: además de la vida, una constitución fuerte y una conexión a la familia real Tembu, lo único que mi padre me dio al nacer fue un nombre, Rojilala, escribió el propio Mandela. En Xhosa, en la lengua sudafricana de la tribu de Mandela, este nombre significa literalmente tirar de la rama de un árbol, pero en un sentido coloquial es sinónimo de alborotador. Ese era el nombre con el cual nació Mandela. Mandela asistió a una escuela de misioneros británicos y, según el periodista Benjamin Powrum, el líder sudafricano es producto arquetípico de la educación misionera. Esas escuelas solían tener una visión paternalista hacia la población negra, pero al mismo tiempo ofrecían una base muy sólida en disciplinas básicas como lectura, escritura y matemática, así como en cultura inglesa, lo que resultaba en personas de pensamiento liberal y bastante tolerantes. Para mí, dice este periodista, Mandela tiene muchos valores del típico gentleman, un caballero liberal del siglo XIX. Y en esa educación misionera, a los 6 años, los profesores misioneros le pusieron el nombre que conocemos ahora, Nelson Mandela. Muy bien, estamos comenzando este último día de la primera semana de la máquina de pensar. La idea, ustedes ya saben, la idea es tratar de lograr que alguien piense en alguna parte del planeta. Como siempre en la máquina de pensar, en los controles de emisión, lo tenemos a Jorge Pozzi, y en la puesta a punto de esta máquina tenemos al flaco Germán. Les quiero contar que a la mesa de la máquina de pensar llegó una revista, la revista La Pupila. Ustedes la conocen, hemos hablado varias veces de ella. Es una revista de artes plásticas que sacan, entre otros, Oscar Roca y Pablo y aparte que Oscar Roca y Pedro da Cruz, Ricardo Boglioni, Oscar La Roca, Verónica Panella. Bueno, estos son los que sacan este número de La Pupila, que tiene una característica. La Pupila en sí es gratuita, se reparte en los centros culturales y, entre otras cosas, a nosotros nos llegó esta vez desde la Dirección Nacional de Cultura del MEC. Esta pupila tiene varias cosas a destacar, varios artículos, pero yo destacaría uno que no está entre todos, que es un texto sobre Hugo Nantes, el tránsito entre la expresividad y el desgarramiento.
También tiene un artículo sobre la poesía visual uruguaya que todavía está por ser recogida, y ese es sorprendente. Habla de poetas visuales uruguayos del siglo XIX que yo desconocía, y hay algunos que son muy, pero muy originales. Obviamente también hay una entrevista a Bolívar Laudín, y hubo un artículo sobre el diseño gráfico en las portadas de la música culta clásica, o sea, de los discos de música culta clásica. También les quiero invitar a una exhibición y a las lecturas. Se trata del festejo del poeta de los panoramas, Julio Herrera y Recic, a 100 años de su muerte. Esto va a ocurrir, ya está ocurriendo hoy jueves. La entrada es libre en Punto de Encuentro en San José 1116, ahí en la Dirección Nacional de Cultura. Y bueno, hay lecturas a cargo de 10 poetas nacionales que van a leer poemas de Julio Herrera y Recic. Ustedes saben que estamos culminando esta semana dedicada a Nelson Mandela, y bueno, me queda por decirles, por ejemplo, cosas que no había dicho de él, que Nelson Mandela se casó, tuvo 6 hijos, de su primera mujer se divorció en el año 57, después de 13 años de matrimonio. Una hija de este matrimonio murió en la edad de lactancia. Su primer hijo, Madiba, que es como le dicen a Mandela, también falleció en el año 69 en un accidente automovilístico. Después de 38 años de matrimonio con Winnie Mandela, se separó a causa de escándalos políticos, y con Winnie tuvo 2 hijas, Senani Seni y Sindiska Sinsi, que esta es nacida en 1960, es la hija más chica de Nelson Mandela. Y se los cuento a propósito de esto. Bajamos un documental de internet sobre el Discovery Channel, y hablan 9 personas sobre Nelson Mandela, y seleccionamos a 2, a Sinsi, la hija de Nelson Mandela, que habla lo particular que es haber tenido a su padre siempre preso, y cuando fue liberado no haberlo tenido de nuevo, y sobre todo lo terrible que fue para ella leer una carta de Nelson Mandela. Ella era portavoz de su padre en un estadio, diciendo que su padre se negaba a ser no quería ser liberado. Y también vamos a escuchar un testimonio de la hija de Walter Sisulu. Sisulu era el mentor, el amigo de Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano. Bueno, esta muchacha, la hija de Walter Sisulu, es un cuadro político del Congreso Nacional Africano, y fue nombrada por Nelson Mandela ministra de Vivienda en el primer gobierno de Nelson Mandela. Y bueno, ella también tiene su aporte que hacer. La idea es obviamente escuchar estos 2 testimonios. Jorge, si puede ser. Me enojé mucho con mis padres. No entendía por qué sus decisiones debían afectar mi propia vida. Es demasiado para una niña. Pero yo era una niña sudafricana. No fue culpa de mis padres, sino del sistema en que vivíamos. Sinsi es la hija menor de Nelson y Winnie Mandela. Sinsi creció sin un padre. Sin embargo, durante los 27 años que Mandela estuvo en prisión, ella mantuvo su memoria. Cuando él rechazó una oferta de liberación, ella explicó a su pueblo el porqué del rechazo. Comuniqué el mensaje, pero fue muy difícil sobrellevar esa decisión. Desde pequeña, yo soñaba con que mi padre regresaría a casa. Mi padre dice, no puedo dar ninguna garantía mientras yo no sea libre. Y mientras ustedes no sean libres. Mi libertad y la de ustedes es una sola cosa. Fue muy difícil aceptarlo. Fue muy difícil respetar completamente su decisión. ¡Regresaré! Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero lo hice con gran orgullo. Ahora puedo estar mucho más tiempo junto a mis hijos que el que estuve con mi padre. Estoy muy contenta de que gracias a este gobierno mis hijos puedan aprender a vivir como seres humanos, que puedan ser más libres, que tengan el mundo entero ante ellos, cosa que a nosotros se nos negó y nos arruinó la vida. Sinsi tenía 31 años y ya era madre el año 1990, cuando finalmente fue liberado Mandela. Pero aún así, extrañaba a su padre. Aun cuando tenía una familia y yo estaba muy contenta de ver a mi padre, al mismo tiempo tuve que dar un paso atrás.
y darme cuenta que aunque siempre esperé que regresara para ser mi padre, él regresó no solo para ser mi padre, sino que para ser el padre de todo un país. Después de 27 años sin su padre, Cincy tuvo que compartir a su padre con un país cuyas necesidades eran mayores que las de ella. Para mi padre, lo más importante era la educación. Mi padre decía que el alma de un pueblo se refleja en la manera en que ese pueblo trata a los niños. Yo también soy una madre africana y una niña africana. Cuando crecemos, nos enseñan a tratar a cada niño como un hijo propio. Es algo que se extiende por nuestra descendencia biológica. Los niños de la Nueva Sudáfrica se llaman Born Frees, que significa nacidos libres. Mandela hace por ellos lo que no pudo hacer por sus propios hijos. Su fundación de ayuda acoge a jóvenes en desventaja social. Cincy organiza los recursos. Necesitamos recursos. Hagamos algo positivo con ellos. Estos niños han cambiado sus vidas. Han abandonado la vida en la calle. Es más sencillo trabajar con personas que ya están automotivadas y determinadas a hacer una diferencia en sus propias vidas. Yo contribuiré de cualquier forma a mantener vivo el legado de mi padre, para mantener su nombre siempre en alto y con dignidad, porque creo que es mi deber como su hija. Nelson Mandela está íntimamente ligado al Congreso Nacional Africano, o ANC. Mandela se convirtió en un líder legendario de esta comunidad política, luchando por la libertad de las personas de color. En 1941, Walter Sisulu llamó a Nelson Mandela a formar parte del Congreso Nacional Africano. Sisulu se convirtió en el mentor de Mandela. Le encontró un empleo en una oficina de asuntos legales y también financiamiento para que estudiara leyes. Para Mandela fue difícil concentrarse en sus estudios porque estaba muy involucrado en la lucha contra el apartheid. Pero Sisulu le enseñó el valor de la educación. En 1952, y a la edad de 34 años, Mandela abrió la primera oficina sudafricana de asuntos legales para gente de color. Para mí, Nelson Mandela fue como un segundo padre, porque nuestras familias son muy unidas. Lindiwe es la hija de Walter Sisulu. Ella tenía 10 años cuando su padre y Mandela fueron sentenciados a prisión de por vida. 27 años después, cuando por fin fueron liberados, ella quería venganza. Recuerdo la primera conferencia que tuvimos como ANC el año 1991. Recién habíamos salido de las trincheras. Estábamos abatidos porque esperábamos marchar por Pretoria usando nuestros uniformes militares. Pero Madiba, o Mandela como se le conoce, trataba de explicarnos por qué debíamos pensar diferente. Le tomó trabajo convencernos, pero en los 3 días que duró la conferencia nos convencimos que íbamos por buen camino porque él era el líder. Confiábamos plenamente en él. Él nos conduciría a donde queríamos ir. Él nos haría sentir completos como raza y como nación. Recuerdo que siempre estaba sonriendo. Parecía un hombre feliz. Era muy cordial. Esa es la última imagen que tengo de él. Cuando salió de prisión, yo quería ver esa cara, pero vi una cara muy seria, en la que se notaba que tenía una gran responsabilidad sobre sus hombros. El sistema de segregación racial sudafricano, apartheid, impidió a varias generaciones de personas de color tener acceso a educación, vivienda y salud. En 1994, Sudáfrica eligió a Mandela para que sacara al país de la miseria. Lindiwe fue ministra de ese gobierno. Yo quería que estuviera orgulloso de mí. Para mí, él era una figura imponente de tenacidad y poder. Yo estaba muy orgullosa de él. Yo solo quería que él estuviera tan orgulloso de mí como yo estaba de él. Cuando fui nombrada ministra de Vivienda, empecé a comprender
el valor de la Carta de la Libertad. La Carta de la Libertad es un manifiesto escrito por la ANC hace 40 años y es la base del primer gobierno democrático de Sudáfrica. La mayoría de las cosas por las que luchábamos ya estaban resueltas. Solo debíamos revisar el documento para ver qué querían los sudafricanos. Lindiwe es ministra de Vivienda de Sudáfrica. Desde que fue elegida, la ANC ha construido 2 millones de hogares. Este jardín es precioso. ¿Quién lo hizo? Yo misma. ¿Tú lo hiciste? Sí. Es increíble. Es cierto, yo lo hice. Si todos los jardines fueran así. Sí. Todos tienen lo mismo. Sí, todos tienen lo mismo. ¿Tienes espacio suficiente como para ampliar tu casa? Sí, lo sé. Ve al banco. Lo haré. Sí, ve al banco y habla con ellos. Diles que tienes una familia que está creciendo y que te gustaría ampliar tu casa. Quizás la ministra me pueda ayudar. Sí, puedo hacerlo. Puedo ver que eres una ciudadana responsable y lo haría sin ningún problema. Ahora, gracias, Patricia. Muchas gracias. Denme un abrazo. Claro. Es un honor conocerla. Nelson Mandela siempre nos recordaba el importante rol de mi padre en su educación política como mentor. Siempre lo mencionaba cuando discutíamos. Lo que nos quería decir es que él es un producto de las personas a su alrededor. Él quería que entendiéramos el valor de la humildad, que la grandeza de las personas no se trata de lo que las personas quieren ser, sino de lo que entregan a otras personas. Me gustaría que él mire al pasado y se sienta orgulloso de mí. Si pudiera lograrlo, estaría completa. Uruguay canta por el CUDIM. Actuarán Numa Moraes, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Mikael Wiehe de Suecia, Larvanoa Carrero y Daniel Biglietti. Uruguay canta por el CUDIM. Viernes 19 de marzo, 20:30 horas. Se llevará a cabo en el Auditorio Nacional Adela Reta, Andes y Mercedes. Entradas anticipadas en Red UTS. Financia Ocacar 2 pagos. Habitat y Montevideo Music Group presentan Falta y Resto, 30 años. 20 de marzo, Teatro de Verano. Y además te ofrecemos la caja triple de La Falta en discos compactos, con 30 años de música. La Roja y Negra en vivo y en disco. Entradas anticipadas en Habitat y el box triple a la venta en Habitat y todas las disquerías. Produce Montevideo Music Group. Comienza Montevideo Danza 2010. Montevideo Danza 2010. Un ciclo de danza contemporánea intenso y diverso en la Zabala Muniz. En marzo y abril se presentan Historia del Frío de Carolina Besuyevsky, Catalina Chui y Ezequiel Steinman. Sin título por Andrea Aroba, Florencia Varela y Adriana Belbusi. Compañía de Carolina Silvera y Frágil de Andrea Lamana. Patrocina Fundación Itaú. Entradas y abonos en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Rosana Tadei junto a su banda Patio de Filósofos en Teatro El Galpón. Jueves 25 de marzo, 21:30 horas. Invitados Fernando Cabrera y Orgánica. Rosana Tadei en Teatro El Galpón. Jueves 25 de marzo. Transmite CX26 Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora 103.9 FM en Colonia. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Yo kame kunaga dosoro kabina mogoluso Nama ke mi fe Yo kame kunaga dosoro kabina mogoluso Oka dosoro Woye tunu ama Wote yuna tuku na follow manye Na follow manye Dosoro kabina mogoluso Nama ke mi fe Yo kame kunaka dosoro kabina mogoluso Oka dosoro Oye tunu ama Oye yuna kuna follow manye Kuna follow manye Tiken Jah Fakoly es un cantante de reggae de Costa de Marfil y este tema que estaba cantando se llama Allah. Nuestro círculo de escritores pone en funcionamiento la máquina de pensar y activan la búsqueda de la cuadratura del círculo, un mecanismo adecuado para abordar los temas de la realidad nacional y verlos bajo un prisma múltiple. En la cuadratura del círculo la idea es que convocar a escritores, a pensadores, escritores amigos, para pensar, para tratar de debatir temas que no sean exclusivamente literarios, aunque puedan ser literarios en algún momento. Y bueno, le estamos dando la bienvenida a dos escritores, a dos novelistas, a Miguel Mota y a Iber Conteri. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Miguel? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andás, Iber? Bien, siempre bien cuando vengo acá. Bueno, Miguel Mota, entre otras cosas, aparte de ser novelista, jugó al básquetbol, lo decía ayer, fue jugador profesional de básquetbol, y profesional del Welcome, y aparte uno de los temas para tratar hoy, para plantear, obviamente tiene que ver Nelson Mandela, pero sobre todo tiene que ver la utilización que hizo Mandela en la final de rugby, del Campeonato Mundial de Rugby en 1995, cuando logró que toda la nación sudafricana por primera vez coincidiera en un objetivo común, que era ganar la Copa del Mundo. Hay que recordar que los Springboks, que eres
el cuadro de la selección sudafricana no solo era resistido por la inmensa mayoría de la población negra, sino que para algunos era el vivo símbolo del racismo y del apartheid, a tal punto que la población negra no les gustaba el rugby, es más del fútbol, soccer, pero aparte no hinchaban cuando hinchaban por los equipos contrarios, en general por los All Blacks, que aparte llamaban All Blacks, ¿no? Todos negros de Nueva Zelanda, y siempre festejaban las derrotas de los Springboks. Mandela se plantea como un objetivo que todo el mundo esté detrás. De eso trata la película Invictus, y de eso trata también el libro de John Carlin, El factor humano. Sí, es verdad, aunque la película yo creo que no aborda el tema del deporte como lo que realmente significa. Que el deporte es la guerra, no tiene vuelta, es la metáfora de la guerra, y nunca se ha tratado así. Es la guerra fingida, es la batalla. Ahí pelean dos ejércitos y tiene toda la simbología de la guerra, la tiene el deporte. Todos los deportes son colectivos. Por ejemplo, si tomamos el fútbol, mirás las hinchadas, la bandera, los cantos, todo eso se pintan, se festejan los goles como verdadera muerte al otro equipo, ¿no? Es decir, toda la simbología del deporte está constituida por la guerra. Se habla de final infartante. Sí, veces, bueno, ¿no? ni que hablar cuando vemos los periódicos o la literatura del deporte, que hablan la batalla, ¿no? El final dicen la guerra. Es decir, el problema, yo creo que el problema es que no se han hecho análisis en profundidad sobre este aspecto, sobre la simbología y sobre lo que mueve el deporte en el ser humano. Porque sobre todo en la década del 60 se hablaba y se definía que el deporte era la válvula de escape, el fútbol sobre todo. Yo creo que es muchísimo más que eso, pero muchísimo más, y que mueve fuerza muchísimo más profunda en el ser humano. Si me permitís, el tema de las fuerzas profundas que mueven al ser humano, básicamente creo que mueve la emoción en el ser humano. Y en el factor humano, John Carlin, el epígrafe del libro, es una frase de Nelson Mandela que dice: no hay que apelar a su razón, sino a sus corazones. Eso es lo que quería Mandela, apelar a los corazones, porque por la vía de la razón era imposible que la gente se uniera. O sea, él apeló a la emoción. Claro, sí, porque es eso lo que mueve. Además, el origen una cosa es el deporte y otra cosa son los juegos, ¿no? El origen de los juegos, que es lo que en definitiva trae al deporte, tiene un origen de guerra. Homero lo registra perfectamente, ¿no? En la muerte de Patroclo. Y después en la Odisea también, cuando Aquiles llega al reino de Antino, que juega ahí cuando le hacen el recibimiento. Cuando le hacen una competencia. Seguro, para ver si era viejo, Odiseo, no era muy viejo, si funcionaba o no. Que Odiseo le dice: cállese todo porque se las gano. Digo, no solo eso, sino que además la preparación atlética, ¿no? En la antigua Grecia, por ejemplo, era de índole militar, ¿no? Exacto, era de índole militar. Entonces, en la proyección que ha tenido el deporte en el desarrollo o en los pasos de la humanidad, digamos, para no decir desarrollo, en el avance de la humanidad, el deporte ha cumplido un rol pero fundamental en la cultura. Citrus altus fortius, ¿no? Es decir, más fuerte, más rápido, más veloz. Eso que fue los límites. Seguro, y eso que fue sintetizado en el deporte está proyectado en toda la vida. En toda la vida es ahora, la motivación. Eso sería lo esencial del deporte, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que la película no lo dice, y no sé si Mandela no lo manejaba, en el sentido de interpretar al deporte como realmente como la simbología de guerra. Y por eso, frente a otras alternativas que él puede tener para pacificar, toma o enfoca para pacificar el país, enfoca el deporte. Es una guerra controlada, o sea, seguro, es una guerra incruenta, o sea, no hay víctimas, ¿no? Eso claro, es la metáfora de la guerra, ¿no? Es la simbología. Hay autores que dicen el deporte es la batalla fingida, pero mueve la fuerza de la guerra. Entonces, es decir, yo creo que lo que Mandela hizo fue tomar esa actividad humana, jerarquizarla y entender clarito que así podía pacificar el país. Bueno, es que precisamente hay otro factor que es la canalización de la agresividad humana a través del deporte, ¿no? Un partido de fútbol o un partido de rugby, como en el caso de la película,
es siempre un acto de catártico, ¿no? En que vos salís de allí, claro, a veces se agarra la pillaza. Y más, ¿no? Pero la agresividad, la mayor carga de agresividad se evacúa ahí, ¿no? Se evacúa en el partido con el grito, con esto, con lo otro. No, y la alegría resultante de la victoria hace que uno se abrace con cualquiera que está al lado, digamos, ¿no? Que es lo que ocurre en el estadio. Pero es parcial, porque es solamente los que ganan, ¿no? Y también las fuerzas de la guerra que mueve el deporte son las muertes, las inexplicables muertes que suceden en torno al deporte, cuando las hinchadas se matan, cuando... Bueno, en el caso del rugby no, porque el rugby es un deporte, dijo un británico una vez que era un deporte de brutos jugados por caballeros el rugby. En cambio, el fútbol es un deporte de caballeros jugado por brutos. Sí, claro, digo, estamos hablando del deporte. Creo que lo dicen. Sí, yo dudo hasta por ahí, más o menos, porque resulta que jugué un año al rugby. Yo terminé mis estudios secundarios en Argentina, en Buenos Aires, en un colegio de internado muy parecido al Crandon, porque es el equivalente del Instituto Crandon acá, pero este colegio que se llama Colegio War tenía un enorme internado para varones, eran 14 hectáreas con canchas de fútbol, de básquetbol, de todo, y se practicaba el rugby, ¿no? Y a mí nunca me atrajo el deporte, pero cuando estaba allí, tenía un físico más o menos apropiado para el rugby, me invitaron a jugar y realmente detesté el deporte, lo detesté porque además de la posición que yo jugaba, que es de pilar, no sé si entienden, pero cuando se forman dos filas y hay que meter, terriblemente uno sale destrozado. El esfuerzo físico es tremendo. No, pero lo que decía esta semana Christian Font, que él viajó a Nueva Zelanda, que tiene amigos, tiene familia uruguaya en Nueva Zelanda, y que es sorprendente que se golpean mucho en el partido, pero después uno ve tomando cerveza gente de la misma hinchada, incluso cuadros opositores después van a tomar una cerveza, o sea, son muy de beber también. Una cosa que decía Miguel sobre si Mandela tenía claro o no tenía clara esas fuerzas del deporte, John Carlin en el prólogo reseña un momento en la vida de Mandela cuando ya es presidente, 2 años antes del campeonato mundial, en la cual Mandela le entrega un premio a la labor de toda una vida a la estrella del fútbol Pelé, ¿no? Le da un premio a Pelé, y cuando le da el premio dijo, el deporte tiene el poder de transformar al mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras raciales. Con esto ya obviamente 2 años antes ya estaba pensando en algo, buscar un objetivo común a esas poblaciones tan enfrentadas, ¿no? Yo creo que la gran habilidad, la inteligencia de Mandela fue precisamente elegir un equipo que normalmente la mayoría negra, que era la mayoría de la población de Sudáfrica, no seguía y no acompañaba, pero a través de él buscar una unidad, porque mantener una especie de ¿cómo se llama? De apartheid a la inversa, que podía haber sido el resultado del triunfo de Mandela, era también un error, ¿no? Entonces había que buscar la conciliación entre la minoría blanca y la mayoría negra. En la película una cosa que plantea también Morgan Freeman, el personaje de Mandela, es que los blancos tenían la policía, el ejército y la economía. O sea, no era solo que se podía separar, sino claro, era parte del poder, es parte clave. Y yo creo una cosa, seguramente Iber no esté de acuerdo, porque recién Iber estuvo repasando películas, ¿no? Que se dedican al deporte. Yo creo que el arte en general no ha tratado el deporte con la jerarquía que tiene, en absoluto. El deporte ha sido fronterizo del arte. No lo ha tratado como tema central, como tema en el desarrollo de la humanidad. Ha tratado la guerra, sí, por ejemplo, pero el deporte es tan o más importante que la guerra en el desarrollo de la humanidad. Entonces, en general, hay puntos donde un autor, sobre todo en la literatura, ¿no? Estamos a decir, se hace un cuento, se hace una historia, pero no como eje de meterse en el tema, porque además ahí, en el tema deportivo,
están los ejes de las pasiones centrales que nos mueven, ¿no? A propósito de la biocirmo, yo me acuerdo que Philip Roth, el escritor norteamericano, ¿no? No que él se propusiera, pero en una de sus novelas, que no me acuerdo el título antes, el gran objetivo de ese escritor de ficción de la novela de Philip Roth era hacer la novela americana basada en el béisbol, porque ese lo considera el deporte oficial mucho más que el básquetbol o que el fútbol americano, ¿no? De modo que ahí había algo parecido a lo que vos decís, ¿no? Pero nunca sé si eso se llevó a cabo o no, porque todo se desarrollaba, como te digo, en una novela de ficción. Claro, digo, después, una cosa es la intención, ¿no? Y otra cosa es si eso como obra de arte funciona, que es un poco el tema de la película. ¿Y por qué te parece que el arte no ha tomado el poder, el deporte como porque no lo ha tomado, porque lo ha tomado en forma fronteriza, es decir, han tratado temas puntuales. Porque los artistas no hacen deporte. Sí, eso es uno de los temas. Porque pero sí van a la guerra, entonces cuando van a la guerra no, pero además porque es decir, desde muchos intelectuales se ha generado incluso sobre todo Borges, ¿no? que rechazaba el fútbol, se ha mantenido una imagen del intelectual alejada del deporte, ¿no? O alejada de... Bueno, hace la cultura popular, digamos, ¿no? Más popular el deporte, ¿no? Sí, algunos, porque además estamos hablando del deporte como juego, porque una cosa es el fútbol, ¿no? Y otra cosa es del atletismo, por ejemplo. Pero los griegos, es decir, Homero lo registra, pero Píndaro lo canta, ¿no? Las odas olímpicas, las odas dímicas. Píndaro dedica su obra a cantar a los atletas, sobre todo a los que no me gusta mucho porque le canta a los príncipes. Solo los que ganan. Sí, solo los que ganan. Ahora, pero, políticamente, digo, las experiencias que ha habido de utilización del deporte, como estamos hablando en Mandela, han sido bastante negativas, ¿no? Pensemos en las Olimpiadas del 36, ¿no? Cuando no hubo mayor utilización política de una gesta deportiva que esta, ¿no? Bueno, John Carlin dice que esa fue positiva porque gana Jesse Owens y que gana un atleta negro. Entonces ahí se da vuelta la propaganda de Hitler. El propósito propagandístico. Que lo hace bajar de la tribuna, ¿no? Pero cerca nuestro tenemos el Mundial de 78 en Argentina y el Mundialito aquí en Uruguay que se pretendió hacer lo mismo, ¿no? En la utilización política, sin duda, ¿no? Y no podemos dejar de mencionar de que la próxima Copa del Mundo va a ser en Sudáfrica. Claro, exacto. Ahí vuelve. No sé que tenga algo que ver eso. John Carlin sacó el libro un año antes. Bueno, pero volviendo a eso, digo, yo para redondear la idea, yo creo que el arte se tendría que pintar más sobre deporte, meterse más en el alma del deportista, es decir, plantear sus pasiones, sus frustraciones. Poesía, no hay poca poesía. Hay poca poesía, hay algunas preciosas. El cine ha tocado el tema. Sobre todo en el boxeo, el cine norteamericano. Bueno, el fútbol americano. Pero por ejemplo la literatura, casi todo han tocado, ¿no? Porque Onetti tiene un cuento que es magistral. ¿Cuál? Y el cuento luchador. Jacobi el otro. Benedetti tiene otro que se llama El Césped también. Jacobi el otro. El cine ha tratado el rugby, ha tratado el fútbol americano, pero yo no sé si el cine ha generado obras de arte importantes con el deporte. Claro, ese es el otro paso. Porque una cosa es hablar o escribir de deporte y otra cosa es... Porque una cosa es una industria cinematográfica que busca algo que es popular y de la cultura popular, entonces agarra el golf, agarra lo que sea, pero si genera o no obra de arte. El maestro de Go, una formidable novela de Yasunaga Kawabata. De Go, pero eso es un es un juego de tipo ajedrez. Ese tipo de muchachos, después de la pausa continuamos con Iber Conteris y Miguel Motas hablando del deporte. Bueno, vamos a ver si hablamos de política, derechos humanos, en fin, de todo esto. Sí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Juntos. Ganador de fondos concursables MEC y premio FIC. Es la nueva pieza dramática en la que están embarcadas la escritora Laura Echenique y la directora María Todera. Es una historia de vida, es una historia de muerte, es una historia de amor, cercana, cotidiana, con mucha humanidad. Teatro El Galpón,
Sala Cero, los días sábado a las 21 y domingo a las 20. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Pareciera que un tipo se recibe de buen entrenador que hace 3 turnos. Sería más o menos que si a vos te visita el médico una vez, es un mal médico. Si te visita 2, es un muy buen médico. Y si te visita 10 veces el médico, es Dios. Y eso no es así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Derechos exclusivos. Bardanca, Álvarez de Ron, Farto. A la 1, en la 26. Todos los lunes, a partir de las 21 horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada femenina. El aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada femenina. Con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes a partir de las 21 horas por Radio Uruguay, 1050 AM y su repetidora en Colonia, 103.9 FM. Bancada femenina. Con otra sensibilidad. Para todo el país. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, hablando con Miguel Mota e Iber Conteris. Estábamos hablando de lo que era el deporte y el arte en el bloque anterior. A mí me gustaría cambiar un poco el eje de la discusión, si quieren, para conversar. Y en esta semana nosotros programamos la semana dedicada a Mandela, dedicada a la gesta de Mandela, basada en el libro El Factor Humano, en base a que entrevistamos a John Carlin la semana anterior. Digo todo esto porque nadie preveía que en esta semana iban a ocurrir cosas en Uruguay que iban a, de alguna forma, no sé si a emparentar, pero a relacionar todo lo que venimos hablando de Mandela y Sudáfrica, la salida sudafricana, con dichos de el presidente uruguayo. ¿En Durazno te referís a eso? Exacto. El encuentro con los militares. Exacto. El mismo día que salió, sacamos aquí la entrevista de John Carlin, el presidente José Mujica se refería a los 300, a los militares ahí, y decía, entre otras cosas, citó conflictos como la Guerra Civil Española y el Apartheid en Sudáfrica, como conflictos que fueron resueltos y otros no resueltos. Mujica dijo que para superarlos, dice la diaria, no hay otro camino que encontrar causas comunes como nación que nos identifiquen en construcciones comunes, participando en procesos superadores, juntando pasados distintos a los que no se les impone ni renuncia ni olvidos. Obviamente, el presidente Mujica no planteaba ir a una final del rugby, ¿no? O ir a jugar a la final de Sudáfrica. Planteaba que una de las causas podía ser la lucha contra la pobreza y la miseria a nivel nacional. Pero cuando yo entrevisté a John Carlin, le pregunté cómo era posible que luchadores que habían hecho la opción armada y que habían caído en prisión, como pasó con Mandela o como pasó con Mujica, y que tuvieron un largo proceso, una larga prisión, a la salida salen con discursos diferentes de reconciliación y de perdón o de reencuentro. La respuesta de John Carlin fue sencilla. Ellos pasaron por procesos que nosotros no podemos ni imaginar y bueno, a veces ocurren esas cosas. Yo no sé ustedes qué piensan, Iber, vos qué pensás. Bueno, yo entiendo perfectamente la posición de Mujica porque hasta cierto punto también la comparto, ¿no? Te cuento una breve anécdota. Una vez estando preso en el penal de Libertad, uno de los trabajos a los que estaba asignado era en la biblioteca del penal, ¿no? Que una biblioteca que se había formado con los libros que entregaban los familiares a sus respectivos familiares presos que luego se donaban, ¿no?
Y ahí frecuentemente ingresaba algún oficial y miraba qué hacíamos y entrábamos, y de pronto entrábamos en conversación. Ellos tenían que tomar la palabra, ¿no? Pero si ellos iniciaban la conversación, no seguía, ¿no? Y recuerdo un teniente joven así, muy interesado además en la literatura, ¿no? Que en un momento me dice, bueno, aquí adentro nosotros empezamos a comprenderlos mejor a ustedes y ustedes también nos están comprendiendo mejor a nosotros, ¿no? Yo recuerdo esa breve sentencia porque mostraba el proceso que se estaba dando ahí dentro, ¿no? Y como tú señalaste en el intermedio, Pablo, recordaste lo de Argentina del 78, ¿no? Por ejemplo, que el deporte ha sido utilizado especialmente en los países que tienen una gran audiencia deportiva, ¿no? Claro. Y que son fanáticos de un determinado deporte como es el fútbol en el Río de la Plata, por ejemplo, y en tantos otros países. Claro que es un factor de unidad nacional, no hay ninguna duda, porque en el momento que Uruguay va a ir a jugar a Sudáfrica, todos nos olvidamos si somos blancos, colorados, frente amplistas, militares o civiles. Estoy absolutamente seguro, ¿no? Y además es interesante la comparación, tomando ese mismo caso, porque los militares argentinos en ese momento en que están en franco retroceso respecto al avance de la población y la reconquista de derechos humanos, experimentan primero con el fútbol y después con la guerra de las Malvinas, ¿no? Cierto. Entonces ahí se ve cómo aparentemente dos actividades tan diferentes, que no lo son tanto como vos señalabas, claro, precisamente, sirven a un mismo propósito. Ahora, ¿no? En general, estamos poniendo ejemplos de regímenes autoritarios o totalitarios que utilizan el deporte para, digamos, manipular a las masas. Pero no siempre, Pablo, porque en momentos, por ejemplo, de gran depresión económica o de otra naturaleza en un país, también se puede recurrir. Por ejemplo, el 50 de el Maracaná, claro, era un momento de gran depresión económica para Uruguay. Era la guerra de Corea, cuando Uruguay había dejado de exportar, etcétera, etcétera, y de repente el triunfo de Maracaná nos levantó a todos, ¿no? De modo que no es la única razón. Sí, se da. ¿Y vos, Miguel, qué pensás? ¿Sobre qué? No, sobre esto que estaba leyendo. Yo digo, no encuentran, no hay paralelismo, digamos, claro, con lo de Mujica, salvo una cosa muy superficial. Digo, yo no quiero forzar tampoco la. Yo creo que por un lado, la persona que está tantos años en la cárcel tiene un proceso interior y un proceso personal que, es decir, puede desembocar ahí, además por los propios hechos que ve, ¿no? Y porque yo creo que entiende una cosa, que la vorágine y la lógica de la guerra lleva a un lado. Yo creo eso, ¿no? El John Carlin lo que dice una y otra vez, y hace énfasis, ¿no? En que no se lo puede comparar, por ejemplo, a Mandela, no tiene nada que ver con Mahatma Gandhi, ¿no? Ese Gandhi era un pacifista, no tiene nada que ver. Es lo que plantea que Mandela es sobre todo un gran político de raza y es un gran pragmático. Y se dio cuenta que si salía con un discurso, digamos, de confrontación, Sudáfrica iba a convertirse en una especie de Palestina, con conflictos localizados durante 40 años. Hubiera sido institucionalizar el apartheid en otro sentido, ¿no? Los blancos acá y los... No, y sobre todo había guerra focalizada, o sea, estaban a punto de empezar la guerra. Sí, y lo dice además, el personaje lo dice, que tú lo dijiste recién, lo afirmaste recién, que si le quitamos el deporte, o sea, nosotros tomamos el poder y si le quitamos el deporte, no vamos a poder conquistar fácilmente el dominio que tenían de la policía, de la finanza, etcétera. Entonces, sí, es un paso estratégico, evidentemente. Hay que aclarar, que Mandela lo vio como un estadista en este caso porque no superó Sudáfrica los problemas económicos ni sociales, pero se habla del milagro sudafricano porque un país que estaba al borde de la guerra civil, y atención, no era solo borde de la guerra civil blancos contra negros, sino negros del Congreso Nacional Africano contra negros de la ultraderecha Zulú sudafricana, ¿no? Ultraderecha Zulú que después fue a las elecciones unida a la ultraderecha blanca, ¿no? Esto es increíble también. O sea, estamos hablando de otro y eso sin contar
las contradicciones tribales que existen en África, ¿no? Que a veces aún dentro de la izquierda hay otros conflictos que se superponen, ¿no? Tribus contra tribus, porque tienen tradiciones muy diferentes. Ahora, ¿sí? No, lo que yo creo, hablando un poco de la película, es que la película no aborda con fuerza los conflictos, ¿no? Yo creo que huye de los conflictos, desde el punto de vista de la valoración de la película. Y huye, por ejemplo, yo me quedé con muchas ganas de saber cómo Mandela convence a aquel Congreso que decide no participar y no aceptar la bandera, ni el himno, ni nada, y él va y habla, y se ve que se da una gran discusión que ahí no la muestra. No la muestran. Pero ¿sabe por qué? Por la gran autoridad moral. Claro, sí. Mandela, exacto. ¿no? Sí. Porque era muy difícil a un hombre que se la había jugado de esa manera, etcétera, oponerse. Y además toda la población negra de Sudáfrica estaba esperando el momento de la liberación porque era el único líder. No había otro líder. En la película lo que plantean es que hay una comisión que quiere cambiarle el nombre a los Springboks, ponerle un nombre sudafricano y cambiarle la camiseta y poner unos colores de ellos, ¿no? Y el himno también, el himno y lo que hace Morgan Freeman, Mandela, es dar para atrás, se había votado unánimemente sacarlo y para que vuelva. En el libro es el caso que ponen es peor, digamos, es peor. ¿En qué libro decís? En el libro de John Carlin, El Factor Humano. Lo que ocurrió fue que hubo una comisión del Congreso Nacional Sudafricano para plantear el tema del himno nacional. Porque el himno nacional sudafricano era un himno de los blancos, racista. Y lo que planteaban ellos, esta comisión, es sacar ese himno y poner el himno nuestro, el Nkosi Sikelel se llamaba. Lo que hace Mandela cuando entra dice, no, eso no puede ser, hay que volver a votar, porque lo que hay que haber tiene que haber dos himnos. El blanco y el nuestro. Y se cantan dos himnos uno atrás del otro. No, digo que la película no muestra ese conflicto, Lo que le dicen es que está arriesgando su liderazgo por unas cuestiones simbólicas del rugby. Mandela, estás arriesgando tu liderazgo por una cosa que parecían muy tontas o muy mínimas. Para los vio más lejos que todos los demás. Claro, él seguía la visión de eso sin duda. Y un detalle, Iber, que vos estuviste vinculado a la iglesia metodista, y Mandela fue criado en esa moral metodista que yo estuve investigando, que a diferencia del resto de los protestantes, los metodistas creen en el libre albedrío y no en tanto en la predestinación. Bueno, no son todas las denominaciones protestantes que creen en la predestinación, es más bien los que siguen la tradición calvinista. Los calvinistas, más bien. Y lo que planteaban es que esa moral metodista se ve en Mandela, en de que yo soy el capitán de mi destino, yo soy el amo, una poesía que creo que la denominación metodista o la iglesia metodista, como la quieras llamar, ha formado grandes líderes sin ninguna duda, porque por sus mismas raíces nace en un momento en Inglaterra cuando la bebida, por ejemplo, causaba estragos en la población, etcétera, y entonces el mismo nombre de la denominación metodista, de método, era vivir con una disciplina muy firme, ¿no? Sí, muy firme. Sí. Ahora se han abandonado un poco esas costumbres, pero cuando yo me crié en una misión metodista, no se podía hablar ni de tabaco, ni de alcohol, ni siquiera de ciertas conductas que ahora, entretenimientos que son perfectamente aceptables, ¿no? Probablemente ustedes se acuerdan el nombre del pastor Castro, de Emilio Castro, ¿se acuerdan? Que fue pastor y que hace poco lo nombraron ciudadano ilustre de Montevideo, ¿no? Que llegó a ser el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias de Ginebra, ¿no? Y él era absolutamente ortodoxo dentro del metodismo, en el sentido de no aceptar el alcohol, ¿no? Y ahora cuando te encuentras con él se toma un whisky y vino en la comida sin ningún problema. Bueno, pasan las generaciones. No, pero Mandela sin duda es un hombre de condiciones muy firmes y de una disciplina. Planteaban ahí que John Carlin plantea
que por ejemplo se levantaba a las 4:30 de la mañana de esos 27 años y corría, hacía como que corría 1 hora entera dentro de su celda. O sea, es alguien que se mantuvo con una gran firmeza. Incluso fortaleza interior. Plantean que cuando fue presidente empezó a levantarse un poco más tarde y se levantaba a las 5:30 y que comía un desayuno muy grande, no sé cuánto. En fin, y el tema entonces, Iber, el tema del perdón y de la reconciliación, ¿te parece que es algo personal o puede ser eso colectivo? está dentro del cristianismo, ¿no? Obviamente y yo te diría, está dentro de todas las religiones, ¿no? De la religión, religar, la palabra latina que da origen al término religión es volver a juntar, ¿no? Religar, es decir, ¿a juntar a quién? Supuestamente a la criatura